Muy buenas noches, gracias a Dios que estamos aquí y vamos a seguir estudiando la doctrina de la salvación. Hace 8 días empezamos a estudiar esta doctrina, específicamente lo que tiene que ver con predestinación y elección. Hace 8 días comenzamos a ver lo de predestinación y les decía yo que es una de los puntos controversiales, porque aunque vimos y realmente la Biblia habla de predestinación, por lo tanto la doctrina como tal de la predestinación es bíblica. El problema es realmente cómo algún sector de la iglesia cómo lo entiende y otros cómo lo entendemos, ¿no? Ahora, también es importante tomar en cuenta, y hace 8 días lo mencionaba, que este tipo de diferencias no tienen por qué dividirnos como iglesia. Son cuestiones de interpretación, y que si diferimos en un momento dado, ni nosotros somos herejes ni los otros son herejes, los que piensan diferente. Porque creo que a veces cometemos el error de que como no piensan los demás como nosotros, en automático los descalificamos. Y hay que tener cuidado. Tal vez en ese como en algunos otros puntos puede ser que no compartamos esa interpretación, pero vaya, no cambia la esencia. ¿Cuál es la esencia? La salvación es por medio de Cristo, por medio de la fe en Cristo, y es por pura gracia de Dios. O sea, eso cualquier iglesia en esencia cree eso, ¿no? Ahora, uno de los puntos controversiales, como les decía, es acerca de esto de la predestinación y de la elección. ¿Cómo lo interpreta cierto sector de la iglesia? ¿Cómo lo interpreta otro sector de la iglesia? Y hoy quiero hablar acerca del punto de la elección. Elección. Vamos a Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Bienvenidos todos. Gracias. Me da gusto verlos a todos. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. ¿Quién lo lee, por favor, en voz alta? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, y por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así es. Versículo 4 dice, nos escogió. Versículo 5 dice que habiéndonos predestinado. Creo yo que entendemos a qué se refiere esa palabra de escoger, ¿no? Pero en el original significa en esencia seleccionar. Y yo, de la manera más sencilla y más fácil de entender, es como cuando alguien va a lo mejor y dice, bueno, voy a comprar tomate o jitomate, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Va a seleccionar, ¿no? ¿De acuerdo a qué? A lo que esa persona ha aprendido, cómo puede estar el mandado, lo que, y lo empieza a ¿qué? Entre varios jitomates, ¿o qué? Él empieza a escogerlo. Y esa persona es libre de escoger lo que él quiere. O sea, así de fácil, ¿no? Entonces, eso es lo que en esencia significa la palabra escoger, seleccionar o elegir. Y en el ejercicio de su soberanía, Dios ha decidido escoger a algunos. Dios ha decidido escoger a algunos. Y si nosotros pudiéramos compararlo, es como si Dios fuera esa persona que va a escoger, a elegir jitomate. O sea, y el que está vendiendo el jitomate no le puede decir al que va al comprador, oiga, ¿por qué se llevó esos?
Lleves estos también. No, si yo nada más son los que yo quiero, son los que yo necesito. Y esa persona, el comprador, está en su derecho de comprar lo que él quiera, de seleccionar, ajá, y donde sea, ¿no? Entonces, esta doctrina de la elección es muy clara desde el Antiguo Testamento. Vamos a Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 y 8. La doctrina de la elección es clarísima y obviamente no vamos a ver todos los pasajes, pero hay muchos pasajes que nos hablan acerca de esto. Deuteronomio 7, 6 al 8, por favor. Me traje mi estuche. Sin los verdes. Tiene que estar bien. Sí, más fácil, ¿verdad? ¿Quién lee Deuteronomio 7, 6 al 8, por favor? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ujú. Dios aquí, ¿a qué pueblo se estaba refiriendo? A Israel. Ujú, a Israel. Y dice, bueno, yo te he escogido como un pueblo especial. Ajá. Se lo está diciendo a la nación de Israel. Pero el versículo 7 está dando, está de algún modo argumentando por qué lo quiso elegir. Dice, no porque ustedes sean, pues, o sea, algo especial, ¿no? O sea, van a ser especial porque yo los elegí, pero no porque en sí tengan algo en especial. Y es más, hasta el versículo 7 al final, si ustedes ponen atención, dice, ustedes eran el más insignificante de los pueblos. O sea, Dios basa su elección no en lo que en realidad alguien es, o en este caso Israel era. Ajá. Y todavía el versículo 8, todavía él da la razón por qué escogió. Dice, sino por cuanto Jehová les amó. O sea, nada más por eso. Por eso los escogió. Ajá. Y entonces vemos, incluso un poco más adelante, el 14.2, Deuteronomio 14.2. ¿Alguien más que lo lea, por favor? Pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Ujú. Un pueblo único. Entonces, esta doctrina de la elección, vuelvo a repetir, es muy clara desde el Antiguo Testamento. Ujú. Dios eligió a un pueblo llamado Israel, o sea, en Antiguo Testamento, y en el Nuevo Pacto, Dios elige también a un pueblo. Pero ¿quién es ese pueblo? La iglesia. ¿Y la iglesia? ¿Quién compone la iglesia? Bueno, es gente de toda tribu, lengua y nación. Ujú. Pero es exactamente lo mismo. Ahora, ese pueblo no fue elegido por ciertas cualidades buenas. De hecho, bueno, en las notas que le mandé, lo único que hay que corregir es no fue elegido, porque en las notas dice fue elegido, pero revisándolo, es que se me fue ahí ponerle no fue elegido por ciertas cualidades buenas, sino porque simplemente Dios lo quiso. Dios lo quiso. Salmos capítulo 4, versículo 3. Todavía estamos en Antiguo Testamento. Y vuelvo a repetir, sería casi imposible checar todos los versículos que hablan acerca de la elección en Antiguo Testamento. Salmos capítulo 4, versículo 3. ¿Lo tienes, Emanuel? Adelante. Me muestra su amor porque le soy fiel. Por eso me escucha cuando lo llamo. Ok. En ese no, ¿es versión qué, Emanuel? Ah, el lenguaje actual. Ok, alguien que tenga versión 60, porque de pronto esas versiones dinámicas
Ujú. Piadoso para ti. Jehová oirá cuando yo a él clamar. Ujú. Escogido. Ajá. Otra vez esa palabra escogido, que en el original viene de una palabra hebrea que significa apartar. Dios quiso apartar ¿a quién? ¿A quién? A Israel. Y en este caso, en este versículo dice al piadoso para sí. Ujú. Al piadoso. Ahora, alguien podría pensar, bueno, pero porque era piadoso, por eso lo escogió. Pero vamos a ver si realmente, o sea, vuelvo a repetir, por eso en Deuteronomio me interesó que leyéramos, dice, tú eres el más insignificante, o sea, no por cualidades buenas elige Dios, sino porque así lo quiere. Ujú. También esa palabra escogido en el Salmo 4.3, uno de los significados es hacer separación. O sea, Dios separó. Ujú. De hecho, la versión Dios habla hoy dice, de algo pueden estar seguros. El Señor ha separado para sí a los justos. El Señor me responderá cuando lo llame. Creo que esa sí es la versión que leyó Emanuel. Salmo 135, 4. Salmo 135, 4. ¿Alguien lo tiene? Traer por posesión suya. Ujú. Porque Dios escogió para sí. Nada más porque ya lo vimos. O sea, no había una cualidad buena como para que realmente calificara. Y de hecho, ahorita que vayamos el Nuevo Testamento, vamos a ver que es exactamente lo mismo. O sea, Dios elige no por cualidades buenas, y ahorita lo vamos a ver. El mismo Jesús usó esa palabra y no es que haya explicado esa doctrina de la elección, pero lo usó en parte de su sermón de los últimos tiempos. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 22. Mateo 24, 22. ¿Se acuerdan que le preguntaron los discípulos, bueno, qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo, y cuándo sucederán esas cosas? Y Jesús empieza a dar todo un sermón acerca de los últimos tiempos. Ujú. Versículo 22 de Mateo 24. Que aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días quedarán acortados. ¿A qué se está refiriendo? Al tiempo del periodo de tribulación, ¿no? Pero dice que ese tiempo se va a cortar a causa de quién? De los escogidos. Ujú, de los escogidos. Luego, enseguida, versículos 23 y 24. Mirad aquí está escrito, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a unos escogidos. Ujú. Y otra vez viene la palabra escogidos. Ujú. Más adelante, versículo 31, perdón. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Quién va a recoger? A sus escogidos. Algunos, dependiendo la inclinación en cuanto a la interpretación, por ejemplo, la interpretación dispensacional, ellos creen que este versículo tiene que ver a que los escogidos es igual, está refiriéndose a Israel. Ajá, a Israel que está esparcido en todas las naciones y están, por eso es por lo que en el tiempo de la siega, que está hablando aquí, dice, serán, simple y sencillamente recogidos de los cuatro, ¿qué dice? El 31, de los cuatro vientos. Ajá. Otros, yo me inclino, que realmente no está hablando de escogidos refiriéndose a la nación de Israel, sino precisamente a la iglesia que la compone
gente de toda lengua, tribu y nación, que está en toda la tierra. Ujú. Pero claramente Jesús hace mención de los escogidos. Ahora, como decíamos, el debate a lo largo de la historia es si Dios escoge por soberanía o por presciencia. Y aclaro que es una cosa y otra. Elección por presciencia quiere decir que Dios sabía de antemano quién creería en él y entonces lo escoge. O sea, eso es parte vuelvo a repetir, del debate, ¿no? Es de que como si Dios, que conoce todas las cosas, él recorriera el tiempo, por llamarlo de algún modo, y él sabría quién iba a recibirlo, a creer en él, y entonces dice Dios, como él va a creer en mí, entonces antes de la fundación del mundo, yo lo elijo. Esa es una interpretación. La otra, de la elección por soberanía, que es a la cual en lo personal yo me inclino, es, o sea, la elección por soberanía quiere decir que Dios escogió a algunos por gracia, sin tomar en cuenta sus obras. Ujú. Y eso lo voy a tratar de demostrar precisamente con algunos pasajes bíblicos. Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6. Romanos 11, 5 y 6. ¿Tienes este ahí? ¿Lo puedes leer, por favor? Así que también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Ujú. Y estos dos versículos hablan de una manera clara, que Dios escogió un remanente. También la doctrina del remanente está a lo largo de toda la Biblia. Siempre Dios se ha reservado un remanente. ¿Qué es un remanente? Un grupo escogido, preservado por Dios, pero es un grupo reducido, siempre. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, cuando Elías, cuando estaba ya todo escondido, estaba ya todo desanimado porque lo andaba persiguiendo Jezabel para matarlo y él está escondido y se le presenta el ángel del Señor y le dice, pues, ¿qué estás haciendo aquí? Y dice, es que nada más quedo yo. Y el ángel, ¿qué es lo que le dice? No, me he reservado a 7,000 que no han doblado sus rodillas. ¿Está hablando de qué? El remanente. ¿Escogido por qué? Por gracia. Y ese remanente, Dios lo guarda. Dios lo guarda. Y a lo largo de la historia siempre ha habido un remanente. Aún en la época más oscura del cristianismo, de la iglesia, de la persecución de la iglesia, Dios siempre guarda a un remanente. Y gracias a Dios porque hace eso el Señor. Ujú. Amén. Ahora, como claramente lo dice estos versículos, ese remanente fue escogido solo por gracia. Solo por gracia. ¿Y qué es gracia? Pues es la influencia divina en el corazón del ser humano. Influencia divina. ¿Ya? Entonces, si es por gracia, ya no tienen nada que ver obras humanas. Ujú. Obras humanas. Ajá. Ahora, la elección, como vuelvo a repetir, y ahorita vamos a Romanos capítulo 9, versículo 6. Esta es una lectura un poco larga, pero vale la pena para entender todo esto. Romanos capítulo 9, versículo 6, vamos a leer del 6 hasta el 24 y vamos a poner toda la atención, les invito a que pongamos toda nuestra atención para ver que la elección no se basa en obras o en buenas obras de los escogidos, sino que la elección se basa en la soberanía de Dios simplemente. Lo tienen Romanos capítulo 9, yo lo voy a leer porque es un poco largo. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Para esto, si nosotros leemos los primeros versículos del capítulo 9, Pablo está diciendo, yo quiero que Israel se salve.
Ujú. Y dice, bueno, había una promesa porque Dios eligió a Israel y él está diciendo, bueno, pero pues, no han creído. Dice, yo quiero que ellos se salven. En ese contexto, Pablo escribe lo siguiente, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Perdón. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Vean, no había nacido, por lo tanto no habían hecho ni bien ni mal. ¿Y qué es lo que pasó? Para que el propósito de Dios, conforme a la elección o de acuerdo a la elección, permaneciese no por las obras, sino por qué, por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y aquí quiero hacer una pausa. ¿Quién en un momento dado, si fuera por obras, quién calificaría para que Dios lo escogiera? ¿Jacob o Esaú? Esaú, porque Jacob, ¿quién era? Un tranza de primera. Sí, el chequeado de mamá, ¿verdad? Entonces no calificaba, o sea, y sin embargo, Dios como que tiene buen sentido del humor y dice, no, yo prefiero a Jacob. Ujú. Un día dicen que le preguntaron a Charles Spurgeon, dice, oye, yo no entiendo por qué dice la Biblia que a Esaú aborrecí, o sea, que Dios aborreció a Esaú, y que Spurgeon dijo, no, eso sí lo entiendo, lo que yo no entiendo es por qué amó a Jacob, y si es cierto, si no calificaba a Jacob. Ajá. Seguimos en nuestra lectura. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y vean el planteamiento de Pablo. Dice, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Hago una pausa. Dios aún escogió a Faraón, pero no precisamente para salvación, porque dice, te escogí para demostrar en ti mi poder. Pero Faraón nunca se arrepintió, en realidad. Pero Dios, en su soberanía, usa y puede usar al más cruel. Versículo 18. De manera que de quien quiere, y vean lo que dice, de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, ¿qué? Endurece. Y de hecho, si los que llevan el plan de lectura, esta semana nos tocó Éxodo y precisamente hablaba de eso. ¿Qué? Que Dios iba a endurecer el corazón de Faraón para que no dejara salir a Israel. Versículo 19. Pero me dirás, y el planteamiento me encanta, porque dice, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? O sea, es algo curioso porque contesta con una pregunta, el planteamiento. Dice, bueno, entonces, ¿por qué inculpa? O sea, ¿por qué juzga a aquel que simple y sencillamente no ha querido tener misericordia? Y él dice, bueno, ¿quién ha resistido a su voluntad? Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Cuál es la respuesta a esto que está planteando, a esta pregunta?
¿El alfarero puede hacer la forma que quiera, sí o no, del barro? Claro. ¿Por qué? Porque es el dueño. ¿Sí o no? Ujú. Ahora, dice el versículo 22, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados ¿para qué? Para destrucción. O sea, hay, hay vasos que Dios prepara incluso para destrucción, para cumplir sus planes. Es que en el ejercicio de su soberanía, Dios puede usar, como hace un rato mencionaba, al más incrédulo. Dios endurece el corazón de Faraón para mostrar las señales y que Dios es un Dios que puede hacer cualquier cosa y puede abrir el mar para que se cumplan sus propósitos. Ujú. Dios incluso a un hombre llamado Nabucodonosor, que cuando nosotros leemos la Biblia, ¿acaso Nabucodonosor era un hombre piadoso? No, para nada. ¿Cómo se expresa en una parte en Daniel Dios acerca de Nabucodonosor? Dice, Nabucodonosor, mi siervo. Pero la pregunta es, o sea, ¿decidió por su voluntad Nabucodonosor servir a Dios? No. ¿Por qué le dice mi siervo? Porque Dios lo iba a usar para cumplir sus planes. Por eso le dice siervo. Igual a Ciro. Exactamente. Pero cuando nosotros vemos la historia, esos hombres, por ejemplo, incluyendo, o esos tres hombres, incluyendo a Faraón, no eran hombres piadosos. Y Dios los usa. ¿Por qué? Porque en el ejercicio de su soberanía, ¿quién se le puede resistir a su voluntad? Nadie. Pregúntenle a Jonás, ¿se resistió a la voluntad de Dios? Ah, que no vas, que se va en sentido opuesto, como que no, mijito. Aquí vas a hacer lo que yo te digo. Ujú. Yo en lo particular creo que uno de los atributos de Dios que menos entendemos es la soberanía. Es la soberanía. Y yo creo que llegaremos al cielo y allá pues se nos abrirá más el entendimiento y entenderemos un poquito mejor, ¿no? Ahora, como comentario también, cuando nosotros vemos Romanos capítulo 9, 10 y 11, la mayoría de los estudiosos dicen que esa es una gran sección, o sea, es una sola sección. En realidad está hablando de lo mismo. Y si nosotros analizamos esos tres capítulos, 9, 10 y 11 de Romanos, en realidad el gran tema tiene que ver con la soberanía de Dios. Con la soberanía de Dios. Ahora, eh, solo a manera de resumen de estos versículos que ya leímos, no todos los descendientes de Israel son elegidos, de Israel, el Israel físico, porque hay un Israel espiritual. ¿Cuál? La iglesia. Ahora, hay un Israel étnico y un Israel espiritual. Y dice, como ya hice una pausa, no había nacido Jacob y Esaú, y dice, ni habían hecho algo bueno o malo, sin embargo, Dios ya había elegido. Ya lo había elegido. Ahora, claramente la escritura, versículo 16, quisiera que solamente veamos eso. Así que no depende del que quiere, ni de quién. O sea, ni del que hace un esfuerzo siquiera. ¿Se dan cuenta? Sino de quién. De Dios que tiene misericordia. ¿Nos damos cuenta? Entonces, no depende de acciones humanas, sino de Dios. Del que quiere. ¿Del que quiere quién? Dios. Porque es soberano, simplemente. Quiero leerles algunos, no todos los versículos de ahorita, pero me voy a saltar, elegí algunas partes de la Nueva Traducción Viviente. Dice, y vuelvo a repetir, no voy a leer todo, solo a manera de resumen, pero antes de que nacieran, antes que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayamos hecho.
Luego dice, ¿estamos diciendo que Dios es injusto? Y por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni nuestro esfuerzo. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Ahora, de pronto esto nos puede causar un conflicto. A ver, ¿cómo es de que Dios aún endurece a algunos para que no escuchen? La pregunta es, porque casi siempre el planteamiento, eso es injusto. ¿Por qué no les da a todos la misma oportunidad? Pero nosotros tenemos una mentalidad muy humana. Claro, y por un lado puede ser eso, pero lo otro, Dios en su perfecta justicia nos debía condenar a todos, ¿sí o no? Todos. Lo justo es que todos nos vayamos al infierno. Sin embargo, en su soberanía, Él quiso tener misericordia de algunos. Sí, Julio. Como que tenemos para uno escoger para salvación y otro para perdición, pero son siervos, son tus siervos para bien, siervos para mal. Y pues ahorita también recordemos el caso de Judas, ¿no? ¿Cómo es que la Biblia o Jesús mismo se refiere a Judas? Como el hijo de perdición. Alguien, ahora sí que como a veces se dice, ¿no? Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Y, ajá, Si somos creación de Dios, ¿por qué unos sí y otros no? O sea, si somos hechura de Él, ¿no? Entonces, todos. Ujú. Pero Dios, con lo suyo, puede hacer lo que quiera. Como usted, con lo suyo, puede hacer lo que usted quiere. Y no es injusto. Y ahorita vamos a ver un pasaje donde precisamente Jesús habla acerca de esto. Porque vuelvo a repetir, siempre el argumento es que si Dios elige a algunos, entonces Dios es injusto, porque no les está dando la oportunidad a todos, no les da la oportunidad a los demás. ¿Y por qué los condena si no les está dando la oportunidad? Sin embargo, claramente las escrituras hablan de que Dios es el dueño del mundo. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 24? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si todo es de él, él puede hacer lo que quiera. Es como si alguno de nosotros, o sea, todos sabemos que aquí vive nuestra hermana Vicky, Braulio y sus hijos, y que de pronto nosotros llegáramos y un día no nos permitieran la entrada. Ah, no, pues aquí está la iglesia. Entonces ellos nos pueden decir, es mi propiedad y yo hago con él lo que yo quiera. No, pero es que es injusto, pero ahí está la iglesia. Pero es mi casa. ¿Sí o no? O sea, así de sencillo es entenderlo. Bueno, tal vez no sencillo, porque hay cosas que no son sencillas de entender en la palabra. No le- o que de pronto empieza a construir una casa y dice, ah, pues es que nos está quitando espacio. Pues es mi casa. Y yo puedo hacer en mi casa lo que yo quiero. Entonces, cuando uno entiende, Dios es el dueño y por lo tanto, Él puede hacer lo que Él quiera. Absolutamente. Jesús ilustró esto en una de las parábolas. Vayamos a Mateo capítulo 20, versículos 13 al 16. Mateo 20, 13 al 16. 20, 13 al 16.
para esto, para no leer, o sea, todo absolutamente y nada más leer 13 al 16, es una parábola en la cual, ¿se acuerdan que Jesús constantemente estaba hablando acerca del reino de Dios? Mucho de las parábolas tenía que ver para ejemplificar lo que es el reino de Dios. Y entonces cuenta cuando alguien tiene una viña y dice, bueno, ¿ustedes qué están haciendo? Nada, pues váyanse a trabajar y les voy a pagar un denario. Ujú. Y así, ahora, versículo 13. Y, Dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario. para esto, ¿se acuerdan? Unos fueron desde la mañana a trabajar, otros a mediodía y otros prácticamente casi cerrando el día, pero a todos les dijo, yo les voy a pagar un denario. Ujú. Y entonces los que estaban desde la mañana, ellos pensaron. Es ahí donde, pues a veces nosotros como humanos pensamos. Ajá, ajá. Y es ahí donde, porque dice, bueno, si a ellos les pagó, porque primero les paga los que trabajaron menos. Y ellos cuando que estuvieron en el calor del sol y ahí trabajando más tiempo, ellos pensaron, nos va a pagar más. Y entonces los, cuando les paga, dice, esto es injusto. En ese contexto es lo que está versículo 13. El 14 hasta el 16, hermana, por favor. Pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer que quieras, que quiero con lo mío. ¿O quiénes son o tienes tú envidia? Porque yo soy bueno. A los primeros serán postreros, y los postreros serán primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Si no, esta parábola también está clara. Y Jesús, en el versículo 15, hace un planteamiento. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Sí o no? Y por supuesto que sí. Él puede hacer lo que él quiera. Es más, si yo ahorita sacara un billete de a 500 y se lo diera a alguno de ustedes y uno de ustedes dijera, bueno, pues yo lo quiero tirar a la basura. Y todos los demás podemos pensar, oiga, pues, ¿cómo tirarlo a la basura? Bueno, es de él. Y si quiere hacer eso, pues que lo haga. Habrá otro que diga, no, yo me quiero ir a los tacos y los invito a todos, gloria a Dios, ¿verdad? Y alguien diría, es un despilfarro, es lo suyo, puede hacer lo que él quiera. Sí, Julio. Tienes envidia Ujú. de que yo soy Bueno, ujú, exactamente. Ujú. Entonces, se dan cuenta cómo la doctrina de la elección está presente en muchísimas cosas, anclado en qué? Soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Trabajan más, te voy a dar más. Nada más dijo, me voy a dar. No los engañó, no les mintió. En eso acordó y eso les pagó. Fue justo, ¿sí o no? Fue justo. Por supuesto que sí. Es como, incluso ahorita se me viene a la mente algo, ¿no? Nosotros podríamos, a lo mejor alguien pensar, bueno, fui 30 años cristiano aquí en la tierra y anduve evangelizando y esto, aquello. Llego al cielo, de seguro voy a tener una morada. Y seguramente el malhechor que fue crucificado con Jesús, como al último se arrepintió, pues ese tendrá una chocita. Bueno, no sabemos. Y Dios podría darle la mejor morada a él en lugar de mí. ¿Por qué? Porque es suyo. Así es. Vamos a Marcos capítulo 3, versículo 13 y 14. Marcos 3, 13 y 14. Y vean una vez más, elección. Marcos 3, 13 y 14. ¿Lo tienes, Emanuel? Adelante. Después Jesús invitó a algunos de sus seguidores para que subieran con él
a un cerro. Cuando ya todos estaban juntos, eligió a 12 de ellos para que lo acompañaran siempre y para enviarlos a anunciar las buenas noticias. Ujú. Estos 12 los llamó apóstoles. Así es. Pero fíjense, cómo la versión 60 dice, llamó así a quiénes, a los que él quiso. Ahora, reflexionemos un poquito. ¿Alguno de ellos calificaba para que fueran discípulos de Jesús? Pues por supuesto que no. ¿Quién era tal vez el que menos calificaba? Judas. ¿Quién más? Pedro. ¿Quién más? Todos en realidad. Los hermanos Juan y Jacobo. ¿Qué qué? Sí, cada uno tenía su... Pero Juan y Jacobo ya llevaba avanzado el discipulado y una vez se les ocurre decir, y para más seguramente lo platicaron en su casa porque llevaron a la mamá y aboga por sus hijos y le dice, oye señor, quiero pedirte una cosa. Mis hijos están bien guapos, ¿por qué no en tu reino uno a la derecha y el otro a la izquierda? ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? No sabes lo que pides. Qué menos humanos todavía son todos sobre límites, porque si ellos lo calificaban mucho menos Saulo, mucho menos Pablo, sino de los cristianos. Claro, ujú. No calificaba. Pues les voy a decir algo, y de hecho, casi al final, o mejor dicho, un poquito más adelante, después de esto, vamos a ver cómo ninguno de nosotros calificaba. No te adelantes, tía, porque vamos allá. ¿Pedro calificaba? No. Pero, y fíjense, reflexionemos en lo siguiente, no calificaban ellos. Y Dios en su conocimiento de todas las cosas, o Jesús en su conocimiento de todas las cosas, mejor dicho, lo elige sabiendo que le iba a negar. Elige a Judas sabiendo que era un ladrón y que lo iba a traicionar y que lo iba a entregar. ¿Se dan cuenta? Siempre la elección es por soberanía, porque él quiso, no por buenas obras, no por elección humana, no por esfuerzo humano, para nada. Ajá. Y vuelvo a repetir, no hay mérito humano en la elección divina. Y vamos al pasaje que mencionaba mi tía, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 hasta el 31. 1, 26 al 31. Primera de Corintios 1, 26 al 31. Y vamos a ir haciendo unas pausas para ir considerando igual algunas cosas. Dice, pues miren, hermanos, su vocación es llamado, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, ¿qué está hablando? No son muchos sabios, o sea, no son muchos muy que conozcan mucho, que son muy inteligentes. Y luego dice, ni muchos poderosos. La palabra poderoso en el original significa capaz, o sea, no que sean capaces. Luego, ni muchos nobles. Nobles se refiere, obviamente, a un rango o a cierto prestigio, o a cierto estatus. Y el Señor está diciendo, o Pablo está diciendo, no fue por eso, no fue porque tenían un buen estatus, no porque eran inteligentes, no porque eran capaces, no porque tengas un título. Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Saben por qué nos eligió? Por necios. Por necios.
Dice para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Saben por qué nos eligió Dios? Por débiles. Versículo 28. Y esto está más grueso. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. O sea, no porque éramos buenos, no porque éramos viles. Por eso nos escogió Dios. Dios, sabiendo que teníamos la necesidad de un Salvador, Él nos escogió. No por nosotros, sino por Él. Y dice, claro, vio nuestra miseria. Ahora, yo vuelvo a repetir, yo no entiendo por qué Dios nos escogió. No solamente no calificábamos para que nos escogiera, sino que Él, conociendo todas las cosas, nos escogió sabiendo que de todos modos le íbamos a fallar. Porque le seguimos fallando una y otra vez. Y es extraordinario y es increíble pensar que Dios, sabiendo todo, aún así nos escogió. Completamente. Y luego dice, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. No hay ningún mérito humano, absolutamente ningún mérito humano en la elección divina, en la elección. Ahora, una vez más notamos que no es por capacidades humanas, ni por ser de cierta raza, ni por tener cierto estatus. La elección divina siempre es, o sea, lo vemos en la Escritura, es por soberanía, por soberanía. No por decisión humana, ni siquiera porque Dios, como les decía al principio, no es de que Dios volteó al futuro y dijo, pues Braulio va a creer en mí, entonces lo elijo. No, es porque Él quiere, Él quiso. Y Dios eligió sin el consejo de alguien, sin la influencia de alguien, porque Dios hace todas las cosas para su gloria. Y eso no se nos debe de olvidar. La elección divina fue para su gloria. Y quiero ir cerrando en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 2 de Tesalonicenses 2, 13. ¿Lo tienes, Emanuel? Adelante. Pero nosotros siempre debemos dar las gracias a Dios. Por ustedes Dios los ama y los eligió desde un principio, para que se salvaran del castigo. Los eligió por medio del Espíritu que los separó para Él. Y por qué ustedes aceptaron la buena noticia. ¿Qué es lo que dice? Que nos eligió desde el principio. Desde el principio. Y ya lo vimos en Efesios capítulo 1, versículo 4, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, de hecho, aquí en 2 de Tesalonicenses 2:13, la palabra escogido es otra palabra griega que significa tomar para uno mismo. Tomar para uno mismo. Es decir, preferir. De pronto nosotros nos cuesta trabajo. ¿Cómo? Entonces, ¿Dios tiene preferidos? Tiene elegidos. Pero de cierta manera sí tiene preferencia. Por eso es que eligió. Ahora, y vuelvo a repetir, nosotros en nuestra mente decimos, no, pero eso es injusto. Porque incluso la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Solo que hay que ver esos versículos bajo qué contexto está diciendo que Dios no hace acepción de personas. Uno de ellos es Romanos capítulo 2, cuando habla de que Dios no hace acepción de personas. ¿En cuanto a qué?
El contexto está hablando de que vendrá un juicio y que todos seremos juzgados. En ese contexto está diciendo ese versículo, Dios no hace acepción de personas, o sea, todos vamos a ser juzgados. Ujú. ¿Eh? Ajá, todos. Incluso cuando nosotros vemos Gálatas, donde habla, porque no hay hombre ni mujer, judío, gentil, y no trae otro ahí. Igual, o sea, algunos dicen, bueno, es que está claro, no, o sea, es que para la salvación no importa si eres hombre o mujer. En ese sentido es que Dios no hace acepción de personas. No importa si eres judío o gentil. No importa si tienes un estatus o no. O sea, Dios no hace acepción de personas. Puede elegir al que él quiera. O sea, por eso ese tipo de cuestiones siempre debemos de interpretarlo bajo la luz de contexto. Siempre, siempre, siempre. Ujú. Y hay varios que no escogió. Claro, Sí. también. No fue mi novia. No. Eso dijo que a toda persona, sin acepción de personas. Ujú. Cosa dice que a un lado va a poner a los cabritos y a... Ajá, exactamente. Y bueno, y más adelante veremos un tema que también es controversial, pero mire, el gran desafío en cuanto a nosotros tener una teología completa o lo más correcta es que todo lo que nosotros creemos tiene que ser coherente, tiene que ser congruente. Ese es el gran desafío. Y les voy a decir por qué. Por ejemplo, algunos que argumentan o sea, que no entienden igual la doctrina de la elección, algunos de ellos son dispensacionalistas. El dispensacionalista cree que Dios eligió a Israel y que en esta época de la historia, Dios tiene como que un paréntesis con Israel, pero cuando incluso usan una parte en Romanos donde habla acerca hasta que llegue la plenitud de los gentiles. Y muchos interpretan, el último gentil aceptará, recibirá a Jesús, se irá al cielo y entonces ese paréntesis o esa pausa hacia Israel volverá o sea, el plan de Dios otra vez se reanudará hacia la nación de Israel y después descenderá Jesús, o sea, después de 7 años, todo eso. ¿A qué es a lo que voy? Bueno, si eres dispensacionalista y crees que hay un elegido, hay un pueblo elegido de Dios que es el Israel físico, entonces ¿por qué no crees en la doctrina de la elección? Ya no checó. Y el desafío es que toda la teología, o sea, todo lo que nosotros creemos realmente, sea congruente. Haya congruencia. Y ese es el gran desafío. Ahora, ¿es fácil? No, no es fácil. No es fácil. Tenemos que estudiar mucho la palabra de Dios. Realmente hay cosas que en realidad, si ustedes me dicen, y yo estoy seguro, si ustedes le preguntan al pastor Braulio que si entiende todos los misterios, ¿a que no, Braulio? Y de verdad, o sea, por más que estudiemos y por más que pidamos al Espíritu Santo que Él nos ayude, entonces, digo, si ni los más grandes estudiosos se han puesto de acuerdo, pues nosotros tampoco. Pero sí, de algún modo, que haya mucha coherencia entre lo que nosotros creemos. Ajá. Ahora, quiero ir cerrando. Entonces, el Señor nos tomó para sí mismo, para su gloria, solo por su gracia. Solo por su gracia. Si queremos resumir lo que hemos estudiado en estas lecciones la elección es el acto por el cual Dios elige individuos para sí mismo. O sea, Dios eligió. ¿Por qué? Porque Él quiso. Mientras que la predestinación es el acto que Dios determinó desde antes en cuanto al destino de esas personas. Dios elige, ya a esos que elige, Dios les da un destino. Punto. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, hace 8 días vimos también Efesios 2:10, donde habla que Dios preparó obras de antemano para que nosotros anduviéramos por ahí? O sea,
Nadie, o sea, y como vimos en 1 Corintios 1, el que se gloría en el Señor. Ujú. Como Dios elige a algunos para salvación, cuando escuchan el mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo traerá arrepentimiento, pondrá fe en el corazón de esas personas, por, por lo que la gracia de Dios se vuelve irresistible a esas personas. Porque como dice Hechos 13:48, cuando oyeron, esos que estaban oyendo, lo que dicen en Hechos 13:48, dice, creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, los que Dios ya había elegido, ya había determinado, y esos en el momento que escuchan el mensaje del Evangelio, van a responder. Ujú. Si la gracia de Dios se puede resistir o rechazar, o sea, entonces en realidad Dios no eligió a nadie. Y la doctrina de la elección claramente ya la hemos visto ahorita, es bíblica. Pero si la gracia de Dios se puede resistir o rechazar, entonces en realidad Dios no eligió a nadie, porque Dios tendrá que esperar a lo que decida esa persona. ¿Sí me explico? Sí. Entonces no eligió a nadie, porque está esperando a que Stacy decida, a que Braulio decida, a que Malis decida. O sea, entonces, ¿qué eligió? Nada. Y entonces eso implicaría que Dios dependería de la decisión del hombre. Y eso no lo vemos en la Biblia, en definitiva. Ujú. Claro. Entonces, en realidad, el más poderoso es el hombre, no Dios. Y tal vez para mí, uno de los llamados más claros por soberanía es Saulo. ¿A dónde iba Saulo en camino a Damasco? ¿Qué andaba haciendo? Persiguiendo a los cristianos para matarlos, y se le presenta a Jesús y casi casi le dice, ¿qué traes conmigo? ¿Sí o no? Y Saulo se levanta y ¿qué quieres? ¿Quién eres, Señor? Pero en esas palabras, ¿quién eres, Señor? Como que se andaba haciendo, ¿no? O sea, es como si alguien dijera, o sea, tú conoces a alguien bien, bien, y de pronto tú te haces como que la Virgen te habla. Ajá, porque le dijo, Señor. Por supuesto que supo en ese momento. ¿Por qué? Y ahí voy a entrar a otra cosa, o mencionar otra cosa. Dijo Jesús en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué Saulo respondió a ese llamado? Porque era una oveja elegida por el Señor, claro. Y entonces, cuando se presenta Jesús, inmediatamente Saulo, la segunda respuesta, la segunda pregunta dice, ¿qué quieres que haga? Pues el muy acá, el matón y esto, aquello, se humilló. Poder de Dios lo Y Pablo por eso escribe en 1 Corintios, que ya lo leímos, de lo vil y menospreciado Dios escogió. Se cumplía exactamente en él. Ajá. Ahora, algunos argumentan que Dios en su conocimiento previo sabía a los que iban a creer en Cristo y por eso los eligió, que era elección por presciencia, que les dije, ¿no? Tomando como referencia Romanos capítulo 8, versículo 29, que dice, a los que antes conoció, Romanos 8, 29, rápidamente vamos ahí. Y con esto termino. Porque algunos dicen no, y bueno, lo interpretan de una manera diferente. Yo solamente quiero resaltar un detalle. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero ojo, debemos de darnos cuenta, o sea, vuelvo a repetir, algunos de ellos dicen, los conoció, ¿por qué? Porque sabía el Señor que ellos iban a elegir creer. Pero les voy a decir, si leemos bien,
Dice a los que antes conoció, no a lo que antes conoció. ¿Encuentran la diferencia de lo que estoy diciendo? O sea, a lo que antes conoció es de que Dios iba a ejercer el conocimiento. Y dice la Biblia, a los que antes conoció, está hablando de personas, no de su conocimiento de él. ¿Sí o no? ¿Sí lo captaron o no? Incluso, o sea, mucho tiene que ver este tipo de cuestiones con lectura y comprensión, ¿eh? Y la gramática lo tenemos que entender. Ojalá y un día también aprendamos un poquito de gramática elemental en nuestro idioma, porque eso también nos va a abrir el panorama para entender muchos pasajes bíblicos. Muchos pasajes bíblicos. Entonces, no, este versículo no dice a lo que antes conoció, o sea, a lo que antes él, Dios en su conocimiento, sabía que iban a elegir, sino a los que antes, o sea, a quienes, o sea, Dios conoció a esas personas, no lo que antes iba a suceder. Por eso gramaticalmente lo debemos de entender. Ahora, con esto quiero terminar y vuelvo a repetir, sé que de pronto les pueden surgir algunas preguntas, pero poco a poco creo yo que vamos como que desembarañando todo, ¿no? O sea, poco a poco. Ahora, no crean que esto también es tan fácil de entender. Eh, a mí me ha llevado mucho tiempo de estudiar, de darme de topes, porque yo lo digo por mí, yo creía otras cosas. Incluso muchas cosas las ignoraba, sinceramente. Pero hoy al estudiar mucho más la palabra de Dios y al tratar de adquirir otros recursos, entiendo un poquito más. Ajá. Entonces, no les estoy diciendo, pues ahí quédense ahí con sus dudas. Yo espero que poco a poco vayan siendo resueltas. Y este, les animo a que tal vez en 2 sesiones hagamos unas preguntas, o sea, si de lo que ustedes de pronto a lo mejor esto no me quedó claro, y tratar de responderlas, ¿sale? Entonces, porque créanme que este tipo de cuestiones, yo no sé, por ejemplo, en el caso de Braulio, si antes lo había entendido o a lo mejor aprendido de esta manera, y cuesta trabajo. Vuelvo a repetir, a mí me ha costado trabajo, pero trato de meterme mucho, mucho en cuestión de los pasajes y tratar de entender otras, pues, otras cosas que la verdad hace algún tiempo dije, soy ignorante en esto, pero quiero crecer, ¿sale? Como mencionábamos el domingo, ¿sale? Pues vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, porque yo sé que tu Espíritu está en medio de nosotros, Señor, enseñándonos a través de tu palabra. Señor, si tan solo, Señor, se corriera el velo de una manera rápida, Señor. Sin embargo, algunos de nosotros, la verdad es que desconocíamos este tema, como otras cosas más, pero queremos avanzar, Dios. Queremos cada día, oh Dios, avanzar en el entendimiento de tu palabra, pero sobre todo, Señor, vivir de acuerdo a tu palabra, agradarte a ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos has elegido, no por nosotros, Señor, sino por pura gracia. La verdad es que ni siquiera podríamos entender por qué nos has elegido. No calificábamos como esos discípulos, no somos los más capaces, no venimos de la mejor familia, no, absolutamente no hay nada en nosotros que nos podría hacernos que calificáramos, Señor, para que tú nos eligieras. Pero muchas gracias, Señor. Y aún a pesar de, Señor, de que habrá cosas que ni siquiera a lo mejor vamos a poder entender o en mi caso explicar, sin embargo yo te agradezco, Señor, que tu plan
se sigue llevando a cabo, porque no está limitado a mi comprensión. Simple y sencillamente, tú eres un Dios infinito que nunca una mente tan limitada, Señor, podría entender. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y por todos, oh Dios, los que han de ver la transmisión más adelante. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues Dios les bendiga a todos.